Nueva York vuelve a vestirse de gala para disfrutar del mejor tenis del mundo. Sí, ya ha llegado el US Open. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo. Y hoy, con motivo del inicio de los cuadros individuales del US Open, vamos a comentar los posibles caminos de los máximos favoritos del cuadro masculino. Y además veremos en vídeo los entrenamientos previos al torneo que han tenido cada uno de ellos. Hablaremos de Sinner, de Zverev, de Djokovic, de Fritz y de Carlos Alcaraz. Así que, sin más dilación, comenzamos. Y lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo, dependiendo de dónde han caído en el cuadro. Comenzamos con el número 1 del mundo, por tanto, con Jannik Sinner, que en primera ronda se va a enfrentar el martes al checo Vít Kopriva. Desde luego parece un primer compromiso sencillo para Jannik, en teoría. En segunda ronda se vería las caras con el ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Emil Ruusuvuori. Si gana el australiano, si gana Popyrin, ya sería un test bastante importante para el tenista transalpino. Hay que tener en cuenta que Popyrin el año pasado ganó en Toronto, este año llegó a cuartos, es decir, que esta gira americana no se le da mal. Además, el año pasado eliminó en este mismo torneo, en el US Open, a Novak Djokovic. En tercera ronda podría verse las caras con Denis Shapovalov, lo más probable. También está por ahí el chino Jun Chaoquetebu, que desde luego lo está haciendo bien en los últimos torneos. Ya en octavos, posibles rivales, sobre todo Alexander Bublik y Tommy Paul, que sería el más previsible por ranking. Ya en cuartos tendría como rival más potente, sin duda alguna, al británico Jack Draper, desde luego. También tenemos por aquí algunos nombres interesantes como Gabriel Diallo, Flavio Cobolli o Lorenzo Musetti. Habrá que ver quién podría ser su rival en el caso de que Sinner avanzara hasta los cuartos. En semifinales se encuadraría por el mismo lado que Alexander Zverev y en una hipotética final se podría ver las caras con nombres como el de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz o Novak Djokovic. Sinner ha entrenado bien en los últimos días, tranquiliza su estado de salud, teniendo en cuenta que se retiró en la final de Cincinnati. En uno de los vídeos anteriores del canal vimos un pequeño fragmento de su entrenamiento con Francisco Comesaña. Este que veis ahora es de uno que disputó con Alex Michelsen. Y la verdad es que se le vio bastante bien, rápido de movimientos a Jannik. Así que desde luego esto es esperanzador respecto a que pueda llegar a su máximo nivel a este torneo. Hablamos ahora del cuadro de Alexander Zverev. Va por el mismo lado que Sinner y debutará ante el chileno Alejandro Tavilo, rival incómodo, la verdad. La pista dura no es su especialidad en teoría, pero bueno, siempre los rivales chilenos suelen ser complicados de ganar y, como decía, puede ser incómodo para Zverev, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la primera ronda. Ha podido ser peor el cruce para el teutón, pero desde luego es uno de estos tenistas que te puede complicar en un debut. En la segunda ronda podría cruzarse con Roberto Bautista. De hecho, es lo más probable. Su choque de segunda ronda saldría del ganador entre el propio Bautista y Jacob Firli. En tercera ronda podría jugar ante Félix Auger-Aliassime. También está por ahí Gael Monfils, que bueno, siempre da mucho show y podría sorprender. Ya en octavos, sus rivales más probables son Andrei Rublev o Hugo Humbert. Y ya de cara a los cuartos de final, tenemos aquí nombres bastante interesantes, como el de Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas o Alex de Minaur, que por ranking sería el más probable. Así que bueno, en semifinales se vería las caras teóricamente con Jannik Sinner. Podría ser también que lo hiciera ante Jack Draper, por ejemplo, o Tommy Paul. Y en la final, como en el caso de Jannik, lo más probable es que se viera las caras en el caso de llegar o contra Alcaraz, o contra Fritz, o contra Novak Djokovic. Precisamente ante Novak Djokovic ha disputado un entrenamiento, por así decirlo, Zverev en las últimas horas
Desde luego un entrenamiento un poco polémico porque Zverev perdió un par de rallies largos con Novak y bueno, mandó un pelotazo a la grada. Perdió un poco los nervios el alemán, que sigue en busca de su mejor versión, que lleva mucho tiempo sin encontrar, desde que jugara la final en el Open de Australia. Así que vamos ahora a hablar de Novak Djokovic, precisamente. Un Djokovic que tiene una primera ronda bastante complicada a mi parecer. Ante el tenista local, el estadounidense Lerner Tien, una de las grandes promesas del circuito ATP y que en los últimos meses, en este 2025, ha ganado a rivales potentes, la verdad. Ante los top 10 parece que se viene arriba el chaval, ha conseguido victorias ante tenistas de bastante renombre como Alexander Zverev o Daniil Medvedev. Así que cuidado con él porque podría darle un susto al serbio si no juega a su mejor nivel. De hecho, Djokovic juega hoy a las 7 de la tarde hora estadounidense, a la 1 de la madrugada hora española. Así que bueno, veremos si no tenemos la primera gran sorpresa en el primer día de competición. En teoría Djokovic debería ser favorito, pero tendrá que andarse con ojo. En segunda ronda se vería las caras con un rival procedente de la quali, que saldría entre el duelo entre Sakaris Baida y Sombor Piros. En teoría bastante más sencilla que la primera ronda en caso de superarla. En tercera, por ranking, lo más posible es que se enfrentara ante el estadounidense Alex Michelsen, pero desde luego en esa zona también nombres muy interesantes como Cameron Norrie, Sebastián Corda o Francisco Comesaña. En octavos de final podría jugar ante Holger Rune, con quien ha entrenado en los últimos días, ahora lo veremos. También algún otro nombre potente que hay por ahí, el de Frances Tiafoe, que en el US Open suele hacerlo bastante bien. Todos los estadounidenses siempre dan un plus en este torneo, evidentemente. Ya en cuartos de final, pues bueno, su rival más posible sería Taylor Fritz, del que ahora comentaremos el camino. Y bueno, en semifinales jugaría Novak frente a Carlos Alcaraz, ha caído por su mitad, y en la final podría jugar ante Jannik Sinner, que sin duda es la kriptonita del tenista de Belgrado. Como ya hemos comentado, aparte de contra Zverev, Djokovic ha entrenado en los últimos días con Holger Rune. Habrá que ver qué tal se encuentra Novak, desde luego una primera ronda muy exigente. Ahora hablamos precisamente de Taylor Fritz, posible rival en cuartos de Djokovic. En primera ronda se va a enfrentar al también estadounidense Emilio Nava, que ha accedido al torneo con una wildcard. Es posible que cuando subamos este vídeo ya estén jugando, porque es uno de los primeros partidos del torneo. En la segunda ronda, Fritz podría jugar frente a Sebastián Báez, que siempre es un rival rocoso, pero que no está teniendo un buen año, ni mucho menos. En tercera, bueno, podría jugar frente a Brandon Nakashima, también estadounidense. Aparece por ahí el nombre de Ethan Quinn, que viene en ascenso en la última temporada. Octavos de final, bueno, bastante interesantes, sin duda alguna. Podría jugar frente a Jakub Mensik. También aparecen los nombres por aquí de Thomas Mahach o incluso de Joao Fonseca. Veremos qué tal lo hace el brasileño también en el torneo. Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya hemos comentado que en los cuartos de final se podría ver las caras con Djokovic o con Rune o Tiafoe, los nombres más ilustres. En semifinales jugaría frente a Alcaraz, teóricamente, y la final, también teóricamente, frente a Jannik Sinner. Taylor Fritz, que ha entrenado en los últimos días con Alex de Minaur. La verdad es que un entrenamiento de altura para ir cogiendo ritmo de cara al torneo. Hay que recordar que Fritz fue finalista en el último US Open. Y bueno, sin dudas, el australiano es un muy buen rival para ponerse a punto de cara a este US Open. Y acabamos con Carlos Alcaraz, el segundo cabeza de serie por la parte más baja, evidentemente. Se va a enfrentar en primera ronda a un rival que puede ser complicado o no. La verdad, es el estadounidense Reilly Opelka,
el tenista de 2 metros 11, que será el primer escollo de Alcaraz en su lucha por conseguir el segundo US Open de su carrera y por volver a ser el número 1 del mundo. Y bueno, la verdad, digo que puede ser complicado o no, porque Opelka es capaz de perder con un jugador procedente de la quali o puede ganar a un top 10. La verdad, depende mucho de cómo esté su saque, depende mucho del día, la verdad. Y bueno, eso puede ser ciertamente inquietante para Alcaraz, que deberá estar a tope desde el primer día si no quiere meterse en problemas. Opelka, lógicamente por su altura, pues gran sacador. Así que veremos qué tal se desenvuelve el murciano en ese debut. En segunda ronda podría jugar frente a Mattia Bellucci, el italiano. En tercera podría jugar Carlos ante Darderi o Hijikata, la verdad. Hay otro duelo del que podría salir un posible rival en tercera ronda, entre Dostanic y Spitzirri, pero bueno, probablemente será o Darderi o Hijikata. En cuarta ronda ya vienen nombres potentes en el camino de Carlos: Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich, incluso Marcos Giron, que al ser estadounidense y estar en el torneo de casa, pues oye, nunca se sabe. Pero bueno, sobre todo los nombres más potentes son los de Medvedev y Davidovich. En cuartos de final podría jugar Alcaraz ante Ben Shelton, un Ben Shelton que ha hecho una muy buena gira americana, ganó en Toronto. Sí que es verdad que a Cincinnati llegó un poco falto de energía y lo pagó en cuartos de final ante Zverev. En semifinales podría jugar o ante Fritz o ante Djokovic. Así que cuidado, porque no sé cuál de los dos rivales es peor. Alcaraz en los últimos encuentros no se le ha dado muy bien Novak, así que quizás sería más beneficioso para él encontrarse con Taylor Fritz. Pero bueno, veremos. Y eso, en la final, pues podríamos tener un nuevo Sincaraz, una nueva final Alcaraz-Sinner. Alcaraz, que ha entrenado en los últimos días junto a Jack Draper. No sabemos si esa quedada para entrenar se organizó después del partido de dobles mixto que jugaron y que se llevó Draper junto a su compañera Pegula ante el dúo Alcaraz-Raducanu. Pero bueno, la verdad es que han estado entrenando bastante bien los dos, con buen ritmo de bola, entrenamiento de alto nivel, y veremos qué tal le va a Alcaraz en este US Open. Así que, después de haber visto los caminos de los máximos favoritos, siempre hay algunos tapados. Hemos hablado de Draper, hemos hablado de Shelton, de Miñaur incluso, pero bueno, en teoría, por ranking y por trayectoria, deberían ser los jugadores entre los que pueda decidirse este US Open, pero habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. El US Open ya está en marcha y promete regalarnos emociones muy fuertes. Así que dejamos este vídeo por aquí. Si os gusta el contenido, ya lo sabéis, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones del canal. Tenemos Permarte Sports, tenemos La Quinta Manga, ambos en YouTube, para que os paséis por ahí si queréis. Y bueno, acabamos con esto, que vaya muy bien, disfrutad del tenis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!